Eguerdi, estamos aquí mi compañero Fermín Astiz y yo, Óscar Fernández, por parte del Servicio de Transición Energética, para proceder con el webinar de explicación de las ayudas, de las convocatorias de ayudas al tratamiento para personas físicas, que se publicarán en el Boletín Oficial de Navarra con fecha de mañana, 24 de junio. Entonces, esto implicará en principio que la presentación de las solicitudes se podrá realizar a partir del día siguiente, 25 de junio, hasta la fecha final de la convocatoria, 31 de octubre de este año, que hablaremos luego. Entonces, son dos convocatorias de ayudas. La primera de ellas es una convocatoria de ayudas para personas de achatarramiento de vehículos que son propiedad de personas físicas sin actividad económica, y luego la segunda destinadas para empresas, y las empresas entendidas como personas físicas con actividad económica, los autónomos, o personas jurídicas con actividad económica. Entonces, bueno, vamos a comentar un poco cómo se va a desarrollar el webinar. En principio, informar que se está grabando. Entonces, al final de la sesión se compartirá a la dirección de correo electrónico que habéis facilitado para hacer la inscripción, tanto la oración de la jornada como la presentación que os adjuntaremos ahora. Entonces, bueno, procederemos primero a presentar la convocatoria de ayudas de personas físicas como una pequeña parte introductoria que valdrá para las dos, y luego procederemos con la convocatoria para empresas. Y como veréis, serán unas convocatorias que guardan bastantes similitudes, ¿no? Y luego, una vez que presentemos, pues al final, pues todas las consultas que se os surjan, pues por favor, ir anotándolas en el chat, y al final de la convocatoria, pues iremos respondiéndolas una a una, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a proceder a esto también, por favor. Comparte la presentación. Y bueno, ya podéis empezar la primera diapositiva. En primer lugar, pues ver el contacto del Servicio de Transición Energética, tanto a correo electrónico como teléfono. Si es preferible, de alguna manera, mejor, pues si hay dudas, realizarlas vía correo electrónico, y luego ya pues los técnicos pues nos pondremos en contacto con vosotros, y luego pues el teléfono pues en última instancia, pues, pero primero mejor por escrito, y cuando podamos os contestaremos, ¿no? Entonces, bueno, como parte introductoria, queríamos ver un poquito pues, cuál es el diagnóstico de la situación del parque de vehículos en la Comunidad Federal de Navarra. Entonces, hay un estudio del año 2023 por ANFAC, la Asociación Española de Fabricación de Automóviles y Camiones, que en Navarra, en el 2023, la antigüedad de la flota de vehículos tiene una vida media de 15,2 años, estando el 51,%, más de la mitad de ellos, por encima de los 15 años. Y si ya nos iríamos a los vehículos que se achatarran, estaríamos la vida media de esos vehículos por encima de los 20 años. Entonces, claro, ¿eso que acarrea? Pues son vehículos que, bajo unas normativas de contaminación ambiental que son más antiguas, previas a la que está ahora operativa del Euro 6. Entonces, pues las emisiones son sensiblemente superiores a las que hay a los coches que se comercializan en la actualidad. Luego también, pues al final son vehículos en principio que de cara a la seguridad vial, en principio, pues que presentan más problemas, tienen más accidentes, etcétera. Entonces, bajo este diagnóstico de la situación, se ha trabajado en unas convocatorias de ayudas que, con carácter general, se quieren retirar los vehículos de más de 10 años de antigüedad en la convocatoria de achatarramiento para vehículos destinados a personas físicas, y luego ya que serían tipos de vehículos M1 y M1, que serían coches turismos y furgonetas. Y luego en la convocatoria para empresas, como hay más vehículos, pues la antigüedad de los vehículos, aparte de los que sean N1 M1, cuando hay otro tipo de vehículos, vendrá referenciada a la normativa de emisiones de aplicación, que lo veremos posteriormente, ¿vale? Entonces, en las siguientes diapositivas, pues
quería centraros pues cuál es la normativa que tenemos aquí a nivel regional. Entonces, es la Ley Foral 4/2022 de Cambio Climático y de Transición Energética, en el que uno de sus artículos, en el 44 del Impulso de Movilidad Sostenible, pues dice que las propias administraciones públicas de Navarra adoptarán medidas para el impulso de la movilidad sostenible que permitan alcanzar en el sector de la movilidad y el transporte unos objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernaderos. Y dentro de los principios básicos de este artículo, en principio, pues se ataca el primero en mejora de la seguridad vial, que hemos comentado previamente, y luego en la reducción de consumo energético, que directamente incide en la reducción de las emisiones GEI, ¿no?, de gases de efecto invernadero. Luego, a su vez, después de la ley foral, como instrumento de la ley foral de transición energética y cambio climático, tenemos el plan energético de Navarra como horizonte temporal de 2030, en el que uno de los 5 pilares del plan, el pilar cuarto, trata sobre la descarbonización de la movilidad, ¿no?, del sector de transporte. Entre ellos, pues el objetivo sería alcanzar una reducción de un consumo final de 15%, alcanzar el objetivo de renovables en el sector de transporte un 15%. Esto al final pues incide de alguna manera pues en reducir el consumo energético de la flota de vehículos del parque móvil. Entonces, no, pues, porque también hay un objetivo derivado de la evolución de las emisiones asociadas del sector a un horizonte del 2021 de 1.426.000, que hay que reducirlas hasta 1.065.000 toneladas de CO2. ¿Vale? Entonces, en la siguiente diapositiva, también en el servicio de transición energética, nos encargamos de la realización de las estadísticas energéticas a nivel regional. Elaboramos los balances energéticos de Navarra, entonces, y año vencido, o sea que digamos, ahora a final de año sacaremos los balances energéticos de 2024, entonces los que tenemos a día de hoy son los de 2023. Entonces, podéis ver un par de diagramas de quesitos. El primero de ellos, pues, cómo es la evolución del consumo final de energía final en función del tipo de energía. Pues, como veis, la parte correspondiente al petróleo derivados, donde están los carburantes de gasolinas, gasolina de automoción y demás, es la parte de mayor consumo que tenemos en Navarra, que asciende a un 43%. Y luego, haciendo una distribución sectorial, como veis, el quesito más gordo también es el sector del transporte, que es un poquito más de un tercio, del 39% del consumo de energía final que hay en Navarra está ligado al sector de transporte. Entonces, para poder reducir las emisiones de CO2, en principio, pues es vital de importancia, ¿no?, pues tratar de achatar los vehículos más antiguos para consumir menos, tener una reducción de emisiones y también pues una mayor seguridad vial, como hemos comentado previamente. Entonces, la siguiente diapositiva ya vamos a proceder a desglosar las dos convocatorias que hemos comentado. Paso la palabra a mi compañero Fermín y comenzaremos, como he citado previamente, con la convocatoria de asesoramiento de vehículos de personas físicas. Tal y como veis en pantalla, el presupuesto para esta convocatoria es de 300.000 euros. Pueden ser beneficiarias personas físicas cuya residencia habitual esté en Navarra. El procedimiento de concesión es mediante evaluación individualizada, esto es, que las ayudas se conceden por orden de solicitud. Y también comentar que estas ayudas son incompatibles con cualquier otra. Estas ayudas tienen como objeto achatarrar vehículos que tengan las características que veis en pantalla. En primer lugar, que tengan un motor de combustión y que pertenezcan a la categoría o M1, que son los turismos, o N1, que serían furgonetas pequeñas. Esto hay una clasificación y bueno. Y estos vehículos tienen que tener una antigüedad igual o superior a 10 años desde su primera matriculación.
Por otra parte, la persona solicitante de las ayudas tiene que tener la titularidad del vehículo por lo menos desde un año antes a la fecha del achatarramiento. Asimismo, el vehículo achatarrado deberá tener la inspección técnica de vehículos en vigor en el momento en el que se achatarre. En ese sentido, aclaramos que se considera que la ITV esté en vigor en los dos supuestos que veis en pantalla. Tanto los vehículos que simplemente han pasado de manera favorable la inspección, mientras que también consideramos válidos aquellos vehículos que hayan tenido en la inspección una calificación desfavorable, pero que el achatarramiento esté dentro de esos 2 meses posteriores a la inspección que hay de margen para corregir los defectos detectados. Y por último, la manera de asociar el vehículo achatarrado a Navarra es que el impuesto de circulación se haya abonado en un municipio de Navarra. Y para ello habrá que presentar el último impuesto que se haya tenido que abonar, que puede haber sido este mismo 2025 o, en función de la fecha del achatarramiento, el del año pasado. En cuanto al plazo de ejecución del achatarramiento, como veis, será subvencionable aquel vehículo que haya sido achatarrado a partir del 1 de enero de este año y hasta el 31 de octubre. El importe de la ayuda, en todos los casos, será de 1.000 euros por vehículo. Una persona puede hacer más de una solicitud para pedir ayuda por más de un vehículo que sea achatarrado, pero inicialmente la ayuda se ve limitada a un vehículo por persona. Si se diera el caso que, una vez atendidas todas las solicitudes, teniendo en cuenta este límite, siguiera habiendo dinero disponible, pues se eliminaría este límite de un vehículo por persona y se subvencionarían los siguientes vehículos solicitados en el mismo orden de solicitud. El plazo de solicitud comenzará el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra, que, tal y como decía Óscar, está previsto que sea este próximo día 24. La solicitud es obligatorio hacerla a través de la ficha del catálogo de trámites de la página web del Gobierno de Navarra. Y a la hora de hacer la solicitud, hemos intentado simplificar al máximo posible la documentación a presentar y será necesario, de manera obligatoria, únicamente presentar el recibo del impuesto de circulación, el justificante de haberlo pagado. Y además el haber actualizado la cuenta bancaria donde se vaya a hacer el abono de la subvención. El resto de documentos que permite comprobar que el vehículo achatarrado cumple los requisitos para la subvención, vamos a dar la opción de que las personas solicitantes nos autoricen, cuando hacen la solicitud, a que consultemos toda esa información a través de los sistemas internos que tiene el Gobierno de Navarra para ello. Por lo tanto, en el caso en el que, mientras se hace la solicitud, habrá, dentro de un formulario telemático que se encontrarán, estará la pregunta de si nos autorizan o no nos autorizan para comprobar estos datos. Pues en el caso de que sí nos autoricen, pues los 3 puntos que veis en pantalla del certificado acreditativo de la baja definitiva del vehículo, del permiso de circulación y de la tarjeta de la ITV, pues lo comprobaremos nosotros sin necesidad de que se nos aporte la documentación. En el caso en el que no se nos autorizara para ello, sí que habrá que presentar toda esa documentación también. Y eso, y el recibo del impuesto de circulación, en caso de no presentarlo, no sería subsanable,
Por lo tanto, la solicitud sería invalidada. Entonces, hemos terminado en en comentar los aspectos generales de la convocatoria que está destinada a personas físicas, y ahora vamos a hacer lo mismo con la convocatoria que está destinada a empresas. Son dos convocatorias diferentes y cada una de las dos tiene su ficha, es decir, su página web diferente, ¿vale? En cada una de las portadas que veis, que se os pasará con el PowerPoint, está el enlace a cada una de las dos, pero es importante no confundirlas. En este caso, el presupuesto de la convocatoria también son 300.000 euros, que a su vez se divide en dos bolsas. Hay una bolsa de 150.000 euros para las empresas y otra de 150.000 euros para personas físicas con actividad económica, es decir, para autónomos. En el caso en el que, una vez atendidas todas las solicitudes de una de las dos tipologías, sobrara dinero y en la otra hubiera demanda, pues se puede traspasar el dinero de una a otra. Esta convocatoria también se resuelve mediante evaluación individualizada, es decir, por orden de solicitud. Y de la misma manera es incompatible con cualquier otra ayuda para esta actuación. En cuanto a los vehículos que pueden obtener la subvención, en este caso se amplía respecto a la otra convocatoria la categoría a la que tienen que pertenecer. Como veis en pantalla, en este caso es subvencionable el achatarramiento de vehículos de las categorías M1, M2, M3 y N1, N2 o N3. En el caso de los vehículos de categoría M1 y N1, de la misma manera que la convocatoria anterior, la antigüedad mínima para que sea subvencionable es de 10 años, mientras que en el resto de categorías, para que sean subvencionables, dependerá de la normativa euro a la que están asociados. La normativa euro se va actualizando y van saliendo euros con numeraciones sucesivas, y en este caso no serán subvencionables aquellos vehículos que tengan normativa Euro 6 o, si se da el caso, Euro 7, si saliera. Serían subvencionables las que tienen pues Euro 5, Euro 4, Euro 3, etc. En todos los casos, la solicitante tendrá que haber tenido la titularidad durante por lo menos los 12 meses anteriores al achatarramiento del vehículo, y de la misma manera que en la otra convocatoria, el vehículo tendrá que tener la ITV en vigor con pues, las consideraciones que hemos comentado antes de cuando consideramos que tiene la ITV en vigor, y también el impuesto de circulación, el último impuesto de circulación que hubiera tenido que pagar, pues pagar en un municipio de Navarra para asociar también esta actuación a Navarra. Aquí veis que el periodo de ejecución también es desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre, y en este caso la cuantía de las ayudas, siendo de 1.000 euros también para los M1 y N1, pues para el resto de categorías pues varía en función de la categoría, pues tal y como veis en pantalla. En este caso, inicialmente se limita la subvención a un vehículo por autónomo y a 5 vehículos por empresa. Y de la misma manera, si una vez atendidas todas las solicitudes siguiera habiendo dinero disponible, pues se eliminaría ese límite y se irían atendiendo las solicitudes que quedaran en el orden de solicitud. El plazo de solicitud será desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BON, que también se prevé que sea el día 24, hasta el 31 de octubre. Y la documentación a presentar pues es la misma. Únicamente es obligatorio presentar el recibo del impuesto de circulación,
y tener actualizada la cuenta bancaria en la que recibir la ayuda. Que esto se puede hacer o bien por internet o bien presentándonos un documento que está disponible, cuya plantilla está disponible en la ficha de la subvención. Y también remarcar, bueno, y de la misma manera, si se nos autoriza, pues a la consulta de la información, pues los puntos que veis del certificado, del permiso de circulación y de la tarjeta ITV, pues no sería necesario presentárnoslo. Y recalcar, en este caso hay poca documentación que presentar, que la no presentación de la documentación no es subsanable y las solicitudes son inválidas. Repetimos que para cualquier consulta que no podamos responder ahora en el turno de preguntas, pues podéis dirigirla tanto por correo como por teléfono, siendo preferente que las hagáis por correo, poniéndonos también un número de teléfono y así, pues si tendríamos tiempo para preparar la respuesta, os contestaríamos por escrito y en caso de que fuera más cómodo, os llamaríamos. Entonces pasamos al turno de preguntas y por favor escribidlas por el chat para que las podamos atender en orden. Parece que no hay preguntas todavía. Yo sí que previamente al webinar de hoy comentaron que en el caso particular de los autónomos, si los autónomos pedían para un coche particular, lo deberían de pedir a través de la convocatoria de tratamiento para personas físicas, y si sería un vehículo para su actividad económica como autónomo, lo debería de pedir a través de la convocatoria de asesoramiento por empresas. ¿Vale? Tenemos un par de consultas. Nos preguntan lo que se tendría que presentar. En ambas convocatorias, si se nos autoriza para consultar la información, que recomendamos que sí se nos autorice para simplificarlo el papeleo, únicamente habría que presentar el recibo o el justificante de haber pagado el impuesto de circulación en el municipio correspondiente. Este papel lo requerimos porque al ser un trámite municipal no tenemos la manera de consultarlo internamente de manera automatizada. Asimismo, también hay que tener actualizada la cuenta bancaria en la que se hace el ingreso de la ayuda. Es decir, el Gobierno de Navarra tiene que conocer dónde hacer el ingreso. Hay dos maneras: o presentándonos en la solicitud un documento un documento cuya plantilla está en la propia ficha, donde se indica cuál es la cuenta bancaria, o hay una página web también del Gobierno de Navarra donde se puede actualizar esa página web de manera automática. Y otro detalle que no hemos comentado, en el caso de la convocatoria destinada a empresas, como estas ayudas las gestionamos en un único trámite, es decir, haremos la concesión y el abono a la vez, es necesario hacer el trámite de la declaración de transparencia. En el caso de la convocatoria de empresas. Entonces, a la vez que el botón solicitar, habrá un botón que se llame declaración de transparencia, entonces tendréis que hacer ese trámite. En el caso de autónomos o de empresas que según la normativa no tengan que hacer la declaración, bastará con que entréis en ese trámite y marquéis que no tenéis que hacerlo. También nos consultan si es una empresa persona jurídica sin actividad económica. Es que, a ver, el concepto de empresa es un concepto en el que tiene que haber actividad económica.
Pero si una persona jurídica sin actividad económica, por ejemplo, una entidad sin ánimo de lucro, no es una empresa. De cara a la gestión de nuestras ayudas. Entonces no podría presentarse a la convocatoria 2, en principio. Mientras esperamos a ver si hay alguna consulta más, me gustaría hacer hincapié en lo de la declaración de transparencia, que os lo enviaremos, incluiremos una diapositiva específica. Es decir, en la convocatoria de ayudas destinadas a empresas habrá 2 botones, uno de solicitar y otro de declaración de transparencia. Entonces tendréis que hacer los 2 trámites. La declaración de transparencia, según es un trámite que hay que hacer de manera general en cualquier ayuda destinada para empresas en Navarra y consiste en que aquellas veces en las que la ayuda que se recibe es de unas cuantías determinadas, la empresa está obligada a presentar pues, las cuentas anuales, los órganos de gobierno, etc. Si la subvención recibida no alcanza esas cuantías que están determinadas por la normativa, simplemente hay que hacer el trámite diciendo que no está sujeta a esa obligación. Entonces, debido a las cuantías, pues es posible que en muchos casos no sea necesario, pues bastará con hacer el trámite diciendo que no se tiene que presentar nada. Y en cualquier caso, con cualquier duda que tengáis al respecto, lo dicho, nos hacéis la consulta y os explicaremos cómo se hace. Bueno, parece que no hay más consultas vía chat. Son unas convocatorias, entendemos que bastante sencillas, tanto la fase regular de las reguladoras como la propia documentación en principio que tenéis que presentar. Ya os hemos comentado en principio, pues hemos dejado tanto nuestro teléfono de contacto como nuestro correo electrónico para hacer las consultas, preferentemente por correo electrónico. Como os he comentado previamente, pues os pasaremos tanto la grabación de la sesión como el PowerPoint con una pequeña incorporación como la declaración de transparencia que ha comentado mi compañero Fermín. Entonces, pues está previsto que se publiquen ambas convocatorias mañana 24 de junio. Entonces, la presentación de las solicitudes será a partir del día siguiente, 25 de junio, hasta la fecha final de convocatoria, 31 de octubre. Luego, comentaros también con que inicialmente ambas convocatorias hay un presupuesto disponible de 300.000 euros por cada una de ellas, que no lo hemos comentado previamente. Hay una posibilidad de que si a final de año, con el resto de convocatorias que gestionamos del Servicio de Transición Energética, pues hay una liberación de crédito, es probable que en esta convocatoria se pudiera ampliar el crédito, pero es algo que no sabemos con certeza, es una posibilidad. Entonces, bueno, parece que ha habido una nueva pregunta a través de chat. Si el propietario está exento del impuesto de se adjunta a la solicitud, pues si está exento, en principio sí, pues tendréis que aportar la documentación justificativa de que está exento. En principio, sí. Entonces, a ver, parece que no hay ninguna pregunta adicional. Entonces, pues bueno, pues agradecer a todos vosotros por haber participado en la sesión del webinar de hoy. Entonces, que en los próximos días, pues cuando se abra el periodo de solicitudes, estamos abiertos a cualquier consulta de las mismas. Aquí mi compañero os acaba de dejar el correo electrónico del Servicio de Transición Energética. Pues eso, muchas gracias a todos por la participación y bueno, seguimos en contacto. Venga, agur.